tardes, comunidad educativa. Bienvenidos al webinar ¿Cómo transformamos las prácticas que limitan la inclusión en el aula?, que se desarrolla en el marco del Día de la Educación Inclusiva, que se conmemora hoy, jueves 16 de octubre. Para ello, les compartimos el siguiente video. Escuché a mi mamá decir que la vecina está preocupada porque no sabe si en la escuela recibirán bien a su hijo. Yo solo pensé, ojalá todas las escuelas fueran lugares en donde siempre nos sintamos bienvenidos. Escuché a un papá decirle a su hijo que no se junte con ciertos niños y me pregunté, ¿no sería ideal aprender juntos? Escuché que hay barreras que, aunque no se puedan ver, limitan. Pero también escuché que nuestras palabras y acciones pueden ser apoyos que impulsan, apoyos para que nadie se quede fuera de la escuela, apoyos para transformar la escuela y que directivos, docentes, familias y estudiantes valoremos la diversidad. ¿Y tú, qué decides hacer hoy? ¿Construir barreras que limitan o dar apoyos que impulsan? Ingresa a go.pe/SAE. Ministerio de Educación, Gobierno. Excelente el video que acabamos de ver que conmemora el Día de la Educación Inclusiva en este webinar denominado ¿Cómo transformamos las prácticas que limitan la inclusión en el aula? Les saluda Alejandra del Río Cisniegas, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación, y seré la moderadora en este evento que tiene como propósito promover la reflexión y el compromiso de la comunidad educativa en torno al derecho a una educación inclusiva, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación de calidad, en condiciones de equidad y eliminando las barreras que limitan su aprendizaje y participación. El Día de la Educación Inclusiva es una ocasión para reflexionar y renovar el compromiso de toda la comunidad educativa con el derecho de cada estudiante a recibir una educación que reconozca y valore la diversidad y elimine las barreras que limitan su participación y aprendizaje. De esta manera damos inicio al webinar y para ello quiero invitar al director de la Dirección de Formación Docente en Servicio, Ismael Mañuico Ángeles, para el saludo y las palabras de bienvenida. Adelante, director. Estimados colegas, muy buenas tardes. Por estar aquí presentes y solo con su presencia manifestar su interés por apostar por la educación inclusiva. Porque apostar por la educación inclusiva es apostar por todos. Reciban un fuerte saludo de la viceministra de Gestión Pedagógica, Marister Cuadros. Un fuerte saludo también a la directora de la Dirección General de Educación Básica Regular, la señora Carmen Concha, que se encuentra presente en esta tarea conjunta que como Ministerio de Educación venimos desarrollando para fortalecer el trabajo y la apuesta por la educación inclusiva. Y en esa apuesta por la educación inclusiva consideramos que como maestros debemos siempre estar desarrollando competencias. Y desarrollando competencias para romper primero nuestras propias barreras, para poder asumir la diversidad, rompiendo nuestras propias barreras, nuestras creencias y nuestras percepciones propias como seres humanos y como docentes, que nos permita atender a todos los niños y las niñas de acuerdo a las necesidades que tienen, pero desde una visión de su desarrollo pleno y humano. Ese es el primer paso fundamental. Y en esta apuesta a la educación inclusiva para la obtención de la diversidad, que viene a ser uno de los cursos que se propone generado por la Dirección de Educación Básica Regular, es uno de los cursos que apuesta por esta diversidad, donde evidentemente al observar más de 13.000 docentes inscritos en este instante, evidencia realmente ese interés por atender a todos los niños en nuestra escuela. Y atender, cuando decía al inicio del proceso, no solamente es porque el niño que muestra un alto nivel de diversidad, como los niños que presentan, por ejemplo, discapacidad o sobredotación, etcétera, porque la diversidad es inmensa. No solo ellos se enriquecen,
sino que todos nos enriquecemos en una educación inclusiva. Un niño que puede interactuar con un niño que tiene una discapacidad que puede ser, por ejemplo, ceguera o sordera, hace que todos los niños de un aula o los estudiantes de un aula se enriquezcan porque los códigos de interacción se dan en esa diversidad y se aprende en esa diversidad. Por lo tanto, tenemos que romper el mito que los niños inclusivos dificultan el aprendizaje del resto, por decir un mensaje. Debemos perder el temor de romper aquellas barreras, sobre todo de creencias y de percepciones, que nos lleven realmente a ver una vida plena. Y no solo se desarrollan los estudiantes, nos desarrollamos nosotros como docentes en nuestra dimensión humana, en ese acercarse al otro, el aceptar nuestra propia forma de ser y nuestra diversidad en concreto. Es en ese escenario que nosotros tenemos que apostar por poder hacer un trabajo organizado y estructurado en el aula. Puede ser que no tengamos al inicio del proceso, cuando trabajamos en el aula, una diversidad de formas de atención, no podamos saberlo, pero en la medida en que tenemos la convicción de querer hacerlo, en la medida en que nosotros amamos nuestra profesión y amamos al ser humano que tenemos enfrente, tendremos la capacidad de aprender. Es un tema de predisposición, de deseo de querer hacerlo, de cercanía, aunque errores cometamos inicialmente al proceso. Por eso felicitamos hoy el Día de la Educación Inclusiva. Lo felicitamos a ustedes, maestros, que tienen que atender día a día a estos estudiantes, a estos niños y adolescentes. Reconocemos su esfuerzo y esta apuesta en estos días de trabajo por educación inclusiva y en este proceso de formación. Fortalecemos y agradecemos su apuesta por esta tarea. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. A continuación, dejaremos en el uso de la palabra a la directora de la Dirección General de Educación Básica Regular, Carmen Yolanda Concha Tenorio. Adelante, directora. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por estar esta tarde acompañándonos en este evento que se suma a la serie de eventos que hemos propuesto, actividades en el marco de la conmemoración de este Día de la Educación Inclusiva. Estamos muy agradecidos y contentos de tenerlos en este espacio. Que esta sea una tarde muy aprovechada por todos los que estamos esforzándonos por comprender cada vez más lo que implica realmente trabajar juntos por tener escuelas inclusivas. Es un desafío enorme, sin duda. Tenemos mucho camino por recorrer, pero desde la Dirección Básica de Educación Especial hay un camino ya muy avanzado y vamos recibiendo todas las direcciones que nos involucramos en este gran plan marco de la educación inclusiva como sector, en asumir lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, desde la formación inicial docente, como lo ha mencionado el director de la DIFOS, Ismael Mañuico, la formación docente en servicio, desde los presupuestos, todos los desafíos territoriales también que esto requiere, y estamos en ese compromiso porque entendemos que necesitamos fortalecer la educación inclusiva porque es un pilar fundamental en nuestro sistema educativo. Definitivamente lo hemos demostrado poniéndolo como una prioridad en la norma técnica del año escolar. Es una de las grandes prioridades promover escuelas inclusivas. Y esto significa que todos estamos en la necesidad de aprovechar fechas como esta para reflexionar, para sensibilizarnos aún más y asumir fuertemente el compromiso como comunidad educativa y además de la sociedad en su conjunto para tener la posibilidad de atender a nuestros estudiantes en base a ese derecho que tienen de acceder a una educación con equidad y calidad. Un llamado fuerte a las familias a confiar en la escuela como un espacio donde estamos en este afán, a poder seguir
fortaleciendo nuestra formación docente para encontrar las mejores maneras de otorgar, de entregar apoyos educativos. Nosotros tenemos que estar en esta ruta fuerte de identificar y asimismo eliminar barreras que limitan y ser con nuestras palabras y con nuestras acciones apoyos educativos que impulsan. Eso lo hemos visto en ese video que hemos querido compartir al inicio y les pedimos que lo difundan porque ahí está claramente expresado lo que tiene que pasar para liberarnos de estas barreras y decidir ser apoyos que impulsan. Gracias a todos por estar aquí, que sea una tarde muy productiva. Muchas gracias también por sus palabras y sus reflexiones a la directora Carmen Concha Tenorio. Y gracias a los docentes y a las familias que se vienen sumando a esta transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento. Queremos enviar saludos a aquellos que nos van comentando, que están conectados desde Lurín, Chimbote, Lambayeque, Piura, Tambo Grande, Zorrito, Ica, Tumbes. Muchas gracias por darse un espacio y conmemorar también de esta manera el Día de la Educación Inclusiva. Este webinar está organizado en 3 bloques. El primero de ellos, denominado Barreras que limitan, ¿qué mitos o ideas erróneas existen sobre la educación inclusiva? En el segundo bloque conversaremos sobre acciones para eliminar barreras y responderemos la pregunta ¿qué estrategias pedagógicas puede utilizar para eliminar las barreras en el aula? En un tercer bloque comentamos sobre los apoyos que impulsan, qué experiencias de apoyos educativos conoce para construir aula para todos. Y para responder a ello nos acompañan en este espacio 2 invitadas muy especiales. Una de ellas es Joana Pomajambo Pérez. Ella es especialista de inclusión y atención a la diversidad de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación, con amplia experiencia en inclusión y atención pedagógica y diversidad para desarrollo y gestión curricular, y Susan Torres Valareso, docente y directora pedagógica de Aliados por la Inclusión. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos educativos, en formación y acompañamiento docente y directivo. Ha sido consultora para UNICEF Perú y especialista en el Ministerio de Educación en temas vinculados a inclusión. Es certificada por CAST en el diseño universal para el aprendizaje, con especialización en educación inclusiva en Chile. Entonces, sin más, vamos a dar inicio al primer bloque y le pido por favor a Joana que nos pueda compartir qué mitos o ideas erróneas existen, Joana, sobre la educación inclusiva. Bien, gracias Alejandra. Muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto saludarles y compartir este espacio de reflexión que nos invita a seguir construyendo una educación para todos y para todas. Una educación que reconozca y valore la diversidad como una riqueza y no como una dificultad. Como ya lo dijeron, mi nombre es Joana Pomajambo, soy especialista de educación inclusiva de la básica regular y a lo largo de mi experiencia en distintos contextos educativos y modalidades, sobre todo en estos últimos años, veo, ¿no? Siento la necesidad de clarificar una serie de ideas, mitos, creencias, de formas de ver la diversidad, ¿no? Aún todavía hay mucho trabajo por hacer y qué bueno que tengamos estos espacios para seguir fortaleciendo. Entonces, quiero empezar con una frase que como sociedad educadora debe acompañarnos permanentemente. Vamos a compartir pantalla, ¿me ayudan? Sí. Y quería empezar con esta frase: la inclusión no es un favor, es un derecho. Esta frase, que ya lo pueden visualizar, nos recuerda que incluir a los estudiantes, a todos los estudiantes, no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación legal y yo diría hasta moral, ¿no? La inclusión busca garantizar que cada persona, con sus potencialidades, con los desafíos que tenga, puedan tener las oportunidades de aprender y de participar. Esto
enfatiza de que todas las personas aprenden, porque todas pueden aprender, pero que pueden desarrollarse juntas, valorando estas diferencias como parte de una riqueza humana. Por ello, hoy vamos a reflexionar sobre estos puntos y sobre todo aquello que no permite que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes, ¿no? O que no ejerzan o que no les permite ejercer este derecho a la educación. Entonces, por eso es importante clarificar lo que hoy concebimos a la educación inclusiva, porque todavía hay muchas confusiones, todavía hay unas ideas equivocadas acerca de la educación inclusiva. Entonces, la educación inclusiva evidentemente es un derecho de toda la persona, de todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, que tienen el derecho de acceder a una educación de calidad y equidad, y en cuyo proceso de formación integral se reconoce y se valora su diversidad. Es decir, la educación inclusiva no se limita a un grupo específico, no es para un grupo, sino abarca a toda la diversidad de estudiantes que se encuentran en el sistema educativo. Por ello, hablar de una educación inclusiva significa mirar y responder a esa diversidad con empatía, identificando aquello que no le permite aprender y sobre todo para poder brindar estos apoyos que aseguren que cada estudiante tenga las oportunidades reales de lograr este aprendizaje. Por lo tanto, incluir es transformar, cambiar estos paradigmas, estas ideas de que la escuela solo es para alguno, la escuela es para todos y debe acoger y valorar a todos por quienes son. Entonces, una forma de entender este concepto, ¿no? Y he puesto una imagen ahí, de comparar esta educación inclusiva como un jardín, ¿no? El cual está lleno de distintas flores, donde cada uno necesita cuidados diferentes, ¿no? No todos requieren el mismo, de pronto, todos requieren el mismo sol para crecer y una tierra que los acoja y los nutra. Al igual, la educación inclusiva reconoce que cada estudiante es como una flor, que tiene características, intereses, formas y ritmos diferentes, pero todos deben recibir también las condiciones a las oportunidades para aprender. Es decir, deben recibir este sol, esta tierra que permita que los estudiantes se desarrollen y aprendan, ¿no? Entonces, en esta lógica, ¿qué es aquello entonces que no permite que el estudiante logre estos aprendizajes? Y aquí es clave comprender qué son estas barreras, qué son las barreras. Y las barreras educativas, brevemente, sencillo, son obstáculos que pueden experimentar los estudiantes o un estudiante que limita su proceso de aprendizaje o su permanencia o su participación, el desarrollo de competencias o que culmine, por ejemplo, cada ciclo, nivel, modalidad, etapa en que se encuentra. Y sobre todo, más aún, aquellas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad, ya sea por género, pobreza, discapacidad u otra condición. Entonces, estas barreras van a surgir como resultado de la interacción de las características del estudiante con el contexto. Recuerden, las barreras no están en el estudiante, sino en el contexto. Ustedes pueden ver ahí esa imagen que se está proyectando y ven a unos niños jugando felices y un muro que separa de otros niños que quisieran también tener esa oportunidad y no lo pueden hacer. Este muro representa estas barreras que no permiten que los estudiantes aprendan, ¿no? Y, por ejemplo, considerar o no considerar más bien las características, los intereses, las formas y ritmos de aprender de los estudiantes es una barrera, porque al momento de diseñar tu propuesta pedagógica, no vamos a poder responder a estas necesidades que el estudiante quiere. O, por ejemplo, si tenemos bajas expectativas de lo que puede lograr un estudiante en su proceso de aprendizaje, pueden ser otras barreras porque van a limitar sus posibilidades. Entonces, existen diferentes tipos de barreras el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, sabemos que hay barreras actitudinales que tienen que ver con estas creencias, con nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero también hay algunas barreras que tienen que ver con las metodologías, ¿sí? Con temas más de la práctica, quizás que se dan en el aula, pero también hay barreras de acceso que tienen que ver con la infraestructura, con las formas de comunicación, con las tecnologías, si son accesibles, pero también con algunas medidas que se puedan tomar a nivel de organización en la institución educativa. El día de hoy vamos a mirar de manera más enfática en estas barreras que tienen que ver con las actitudes. ¿Por qué? Porque son las más difíciles quizás de modificar, de cambiar, donde hay
mucha más resistencia. Por eso vamos a hablar de estos mitos o estas ideas erróneas que existen sobre la educación inclusiva. Entonces, un primer mito que podemos visualizarlo, un primer mito es: ¿la educación inclusiva atiende exclusivamente a estudiantes con discapacidad? ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿verdad? Es fundamental comprender que la inclusión no es discapacidad, no es solo hablar de discapacidad, es decir, la inclusión no se limita a la discapacidad. Hablar de inclusión es hablar de todas las formas de diversidad que tienen que ver con las características, las formas, los ritmos de aprendizaje, el aspecto cultural, lingüístico, emocional. También incluye la discapacidad u otras condiciones. Es todo aquello que está y que convive en nuestras aulas. La educación inclusiva debe ser una práctica en todas las instituciones que asegure que los estudiantes, independientemente de su condición, tengan las oportunidades para lograr aprendizajes. Por lo tanto, la educación inclusiva busca eliminar estas barreras que puede presentar cualquier estudiante, no solamente los estudiantes con discapacidad, sino todos los estudiantes. Otra, otro mito es: ¿el estudiante debe adaptarse a la escuela? Falso. La educación inclusiva propone lo contrario. Es la escuela la que debe adaptarse a las necesidades y características de sus estudiantes. La inclusión nos invita a dejar de exigir que sea el estudiante quien se adapte al sistema y comenzar a flexibilizar y adaptar el sistema a las necesidades del estudiante, a las demandas del estudiante. El problema no está en el estudiante, sino en el contexto que no responde a estas características o necesidades. Las barreras, nuevamente repito, están en el entorno, en el contexto. Otro mito común es escuchar decir: para lograr la inclusión se necesita contar siempre con recursos especiales o un personal especializado. Falso. Los recursos ayudan, pero la clave está en la actitud y en la creatividad del docente y de todos los actores de la comunidad educativa. Ojo, hablo de todos los actores de la comunidad educativa. No es el trabajo de una persona, sino del conjunto de actores de la comunidad educativa. Entonces, la inclusión empieza con esta mirada pedagógica abierta, flexible y con una voluntad de ajustar la práctica pedagógica a esta vida cotidiana, a estas situaciones y características o necesidades que presentan nuestros estudiantes. Los docentes son especialistas en la enseñanza y deben planificar sus estrategias para responder a la diversidad de la población estudiantil. Evidentemente, cada docente, a partir de su proceso de formación continua y los desafíos que se presentan en el aula, debe saber cómo aprenden estos estudiantes, es decir, conocer sus características. Por eso es un primer desafío, es conocer a mi estudiante, qué necesidades tiene, qué apoyos pueden necesitar para poder lograr su aprendizaje, independientemente si tiene o no tiene una condición. Y otro mito también, y que consideramos importante mencionar en este espacio, porque vemos mucha información y muchas situaciones, sobre todo nosotros desde la EBR atendemos muchos casos donde se piensa que un estudiante que experimenta una barrera educativa o alguna condición necesita un maestro sombra para poder aprender. Y se está condicionando incluso la matrícula y la permanencia a ello. Entonces, este es un mito que parte de la idea de que el estudiante no puede aprender ni participar sin que tenga un acompañante, una persona de manera permanente. En este aspecto, refuerza una visión más asistencialista. Además, es importante tener presente que el acceso a la educación no está condicionado por ningún motivo. Los maestros sombras no están reconocidos en el sistema educativo peruano. No tiene una norma que lo sustente o lo fundamente. Asimismo, eh, la educación inclusiva no se basa en acompañar al estudiante todo el tiempo, sino en convertir el entorno en un espacio que responda a sus características y necesidades. Es decir, tenemos que construir un espacio educativo lo suficientemente fortalecido para que puedan detectar las barreras y poder brindar los apoyos que los estudiantes requieren. Entonces, el docente del aula es responsable del aprendizaje de todos sus estudiantes con o sin discapacidad o
con alguna otra condición. El apoyo cual fuera que requiere el estudiante no va a sustituir nunca la responsabilidad, ni el amor ni el cariño que tiene el docente en el trabajo que realiza. Entonces, pero sí, evidentemente, necesita el apoyo colaborativo de todos los actores de la comunidad. Por eso, cuando hablamos de la educación inclusiva, no hablamos de un actor o de un responsable, hablamos de todos. Todos tenemos un nivel de responsabilidad y que necesitamos unir esfuerzos para que realmente esto sea una realidad en nuestras escuelas. Bien, hasta aquí, Alejandra. Para continuar, te doy el pase. Muchas gracias, Joana, por esta explicación tan clara respecto a estos mitos o ideas erróneas que debemos ir también nosotros como docentes ir cambiando. Vamos a continuar ahora con este segundo bloque y para ello nos va a acompañar Susan Torres. Ella nos va a responder a la pregunta: ¿qué estrategias pedagógicas puedo utilizar para eliminar las barreras en el aula? Adelante, Susan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y buenas noches a todos y todas. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, aquí estamos. Muy bien. Vamos entonces a profundizar en esta pregunta poderosa de qué estrategias pedagógicas puedo utilizar para eliminar las barreras en el aula que pueden impedir el acceso, participación o aprendizaje de nuestros estudiantes, sobre todo de aquellos en mayor condición de vulnerabilidad. Y una primera idea clave que me gustaría compartir es que anticiparse y eliminar barreras nos invita a cambiar o a ajustar justamente la mirada pedagógica que tenemos. Y esto lo comparto desde mi propia experiencia como docente en el constante ejercicio de aprender en líneas de inclusión y también de la experiencia que venimos teniendo de acompañar a docentes y directivos en este proceso de transformación y fortalecimiento de su práctica pedagógica. Entonces, porque es que sí, los estudiantes vienen con fortalezas, preferencias, ritmos, dificultades personales, que es lo que observamos, que es lo que trae al estudiante al aula y a la escuela, pero lo cierto es que muchas veces cuando hablamos de inclusión y sobre todo de aquellos estudiantes más vulnerables, tendemos a focalizarnos más en las dificultades que en las fortalezas. Y un primer paso justamente es envolver en este enfoque constante de fortalezas para que, como mencionó Johanna, podamos transformar barreras por apoyos y esos apoyos que están también en el entorno y que uno de los entornos poderosos es en cómo está diseñada mi clase, vamos a favorecer su acceso, aprendizaje y participación. Pero lo cierto también es que muchas veces cuando conversamos con los docentes y los acompañamos, hablamos y profundizamos en que hay barreras que están fuera del alcance del docente, que están en la comunidad, en el contexto socioeconómico, que muchas veces están en las familias. Y esta invitación, maestros y maestras directivos, es que nos focalicemos en este bloque en aquellas barreras que sí están en mi marco de acción. Y eso es mi aula, esa es mi práctica pedagógica. Una segunda idea clave es que podamos incorporar o fortalecer estrategias pedagógicas que estén basadas en el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como DUA, que sabemos que es este marco que nos permite reducir y anticiparnos a barreras que puedan limitar el aprendizaje y la participación de cualquier estudiante en el momento que va a aprender y que está relacionada en la forma en cómo aprende nuestro cerebro humano, que está vinculada con estas redes afectivas, que es lo que nos implica y nos compromete con el aprendizaje, con estas redes de reconocimiento, que es la forma en cómo percibimos la información que damos en la clase, y las redes estratégicas, ¿no? Que son todas aquellas que nos permiten organizarnos y planificar para poder hacer las actividades y expresar nuestro aprendizaje. Y que son estos las que generan justamente principios pedagógicos. Y las estrategias que vamos a ver a continuación están basadas en estos principios pedagógicos. Entonces, un primer paso justamente es comprender, y el DUA nos invita a que, dado que es natural que en un aula diversa tenga estudiantes con diferentes formas y necesidades para comprometerse, para autorregularse,
para interesarse en las actividades, entonces diseña más de una opción para que los estudiantes se comprometan y se interesen en el aprendizaje. El DUA nos dice que es natural que en una aula diversa tengamos estudiantes con diferentes necesidades de procesamiento de información. Entonces, diseñemos medios de representación. Y por último, nos invita y nos dice, es natural que en el aula tengas estudiantes que tengan diferentes necesidades para organizarse, para expresar su aprendizaje. Entonces, diseña más de una opción para que puedan hacerlo. Y así vamos entonces a poder profundizar en estrategias que van a permitir justamente atender a esta diversidad en el aula, y vamos a cambiar barreras por apoyos y vamos a ver estrategias que apoyen justamente el compromiso en nuestras aulas. Y vamos a empezar por la importancia de conocer a los estudiantes más allá de lo académico. Y aquí la invitación es a todos a que podamos reflexionar en este momento del año cuánto conocemos a nuestros estudiantes. Conocemos los intereses, los miedos que tienen en este momento del año. Recordemos que la caracterización de estudiantes es permanente, es una caracterización viva. Y conocer a los estudiantes más allá de lo académico va a permitir que podamos conectar. Por ejemplo, aquí vemos una actividad que la hemos usado también mucho, que consiste en que le pedimos a los estudiantes que en la mitad del rostro se puedan dibujar y en la siguiente mitad puedan dibujar todo lo que les interesa. Esto permite reconocer y dar la bienvenida a la diversidad, pero también tener una caracterización visual y poder conectar en nuestros proyectos y actividades de aprendizaje. Una siguiente estrategia es trabajar la autorregulación, la enseñanza de habilidades socioemocionales. Y aquí tenemos justamente esos apoyos sensoriales que permiten al estudiante avanzar hacia una autorregulación, el famoso rincón de la calma, las pausas activas entre las actividades y trabajar la mentalidad de crecimiento en los estudiantes. Y una de las principales reflexiones que tenemos con los docentes, sobre todo con los apoyos sensoriales y los rincones de la calma, es que nos dicen, bueno, Susan, lo hemos probado, pero no funciona porque la mayoría se distrae o lo usa quien no lo necesita. Y aquí la invitación es justamente que esta es una oportunidad para poder trabajar con los estudiantes el propósito de los apoyos, para que los estudiantes también vayan reconociendo sus propias necesidades de apoyo. Y eso va a llevar, y esto es una oportunidad para vincularlo con tutoría, a que los estudiantes muy bien decidan y digan, tenemos que colocar mejores acuerdos para que todos lo podamos emplear, porque sabemos que Susan necesita estos apoyos sensoriales, pero en diferentes momentos, y no debemos dejarlo en clase. Entonces, aquí los invitamos a siempre estar fortaleciendo estas estrategias de autorregulación. Por supuesto que promovamos la elección y la toma de decisiones a los estudiantes. ¿Cómo estamos promoviendo esta estrategia en lo que queda del año, en las actividades del año? Esta es una oportunidad para poder incorporar su voz. Podemos elegir, por ejemplo, un tablero de selección de proyectos, porque estamos trabajando en el marco de nuestro currículo por competencias. Entonces, podemos diseñar justamente proyectos que apunten al desarrollo de estas competencias. Así, lo que estamos haciendo es activar justamente sus redes afectivas y su interés por aprender. Otra estrategia clave es incentivar el trabajo colaborativo en clases. Y aquí de repente estamos pensando y decimos, bueno, Susan, hacemos trabajo colaborativo, estamos en octubre. Pero aquí lo que estamos viendo y cuando acompañamos y visitamos aulas, vemos que una de las principales necesidades para fortalecer es el aspecto de roles del trabajo colaborativo, ¿no? Porque los estudiantes justamente necesitan fortalecer esa capacidad para organizarse, para poder activar esa red natural de apoyos que hay en el aula. Aquí tenemos una estrategia que significa que se llama Pregunta 3 antes que a mí, donde los estudiantes tienen que colaborar entre ellos antes de llegar a la docente. Y para que los estudiantes fortalezcan el trabajo colaborativo, debemos de incorporar apoyos en el aula como las guías de trabajo en equipo que permitan a los estudiantes justamente fortalecer la forma de trabajar en equipo. Una cuarta estrategia para promover y fortalecer el apoyo al compromiso en el aula es gamificar las clases y promover el juego, por supuesto, donde los estudiantes puedan aprender
en su propia naturaleza, que es jugando. Y aquí finalizamos estas estrategias para el compromiso con la importancia de promover la reflexión individual y colectiva de los estudiantes. Y aquí les dejamos 5 preguntas que lo que buscan es que el estudiante y los estudiantes puedan reflexionar de manera individual, colectiva, restaurar las relaciones, fortalecer el vínculo en el aula. Y quizás los invitamos a este retorno de los estudiantes de vacaciones a preguntarse, ¿qué te preocupa del fin de año? ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes del año? Durante estos meses que quedan, ¿cómo estás ayudando a que la clase sea un mejor lugar para todos? ¿Qué te gustaría evitar durante los últimos meses del año? ¿Y qué podrías hacer mejor también en estos últimos meses que nos quedan del año escolar 2025? Da la oportunidad para que tus estudiantes se expresen de diferentes maneras y esto va a habilitar, va a promover expectativa y va a hacer que los estudiantes trabajen su mentalidad de crecimiento y su compromiso. Ahora vamos a pasar a estrategias para apoyar la comprensión y construcción de conocimientos. Activamos las redes afectivas y ahora vamos a activar las redes de representación que nos invita el DUA. Y cuando hablamos de comprensión y construcción de conocimientos, tenemos que hablar de accesibilidad. Y aquí la invitación es, si estás preparando material para el retorno de tus estudiantes, es ¿qué tan accesibles son para toda tu aula? Justamente aquí la clave es pensar que los materiales que voy a presentar y voy a utilizar justamente sean accesibles para todos los estudiantes y sobre todo para aquellos que puedan tener alguna discapacidad visual, auditiva, cognitiva, otra condición de riesgo. Justamente el DUA nos propone esta flexibilidad en los materiales y en la accesibilidad del diseño de los materiales educativos. Y cuando hablamos de accesibilidad, hablamos que optimicen la elección y la autonomía, que podamos tener la oportunidad de que el estudiante reciba la información sobre el proyecto que vamos a trabajar en formatos multisensoriales, ¿no? Porque esto va a responder a las necesidades de aprendizaje y a las formas de percibir la información de los estudiantes en diferentes condiciones, de diversificar los métodos de respuesta y de optimizar justamente el acceso a materiales haciendo uso de la tecnología, de herramientas de asistencia o de acceso. Y un aspecto clave cuando hablamos de accesibilidad en estos materiales que queremos dejarlo, pero que es valioso cuando lo compartimos con docentes, es pequeños cambios que pueden marcar mucho en la accesibilidad del estudiante. Si el estudiante no puede percibir la información, no va a poder avanzar en la construcción del conocimiento. Si usamos tipografías amigables, usemos Open Dyslexie, Arial. Si usamos el tamaño y el espaciado, considerar esos tamaños de fuente a nivel impreso, consideremos estos niveles de fuentes a nivel digital, consideremos estos espacios mínimos entre líneas que va a permitir que un estudiante con dislexia, con dificultad visual, con un estudiante con problemas de atención puedan concentrarse y puedan decodificar mejor la información, que podamos usar también formatos o lectores de pantalla o que podamos tener los contrastes de los textos, ¿no? Que le agreguemos elementos visuales, que usemos fuentes de negritas para resaltar la información clave de la clase, para los encabezados, que reduzcamos la sobrecarga visual, ¿no? Yo soy docente del nivel primaria, entonces siempre a veces pensamos que tenemos que cargar mucho el ambiente y sabemos que hemos mejorado mucho en eso, pero tenemos de asegurar que todo lo que colocamos en el ambiente permita que el estudiante pueda acceder a la información. Y ya vamos a ir yendo al último bloque de estrategias, porque justamente aquí buscamos en brindar apoyos para la comprensión. ¿Cómo estamos activando conocimientos previos? Estamos dando oportunidad para el sumillado, para el resumen. Todo ello apoya a la comprensión. Y por supuesto, facilitar organizadores visuales. Y aquí cuando hemos estado en aula, hemos visto que tenemos estudiantes que aman los organizadores visuales y estudiantes que no les gusta. Y cuando hemos profundizado con los docentes, es que nos hemos dado cuenta que los estudiantes no han logrado comprender cómo pueden construir organizadores visuales y cómo los ayuda a organizar el pensamiento. Y por eso es importante que si en este momento del año tenemos estudiantes que aún les cuesta organizar la información, podamos justamente avanzar en esta retroalimentación para que lo logren, porque esto
ayuda al procesamiento de información y, por supuesto, el uso de rutinas de pensamiento que va a permitir que el estudiante avance en esta construcción de conocimiento. Y vamos a cerrar con las estrategias para apoyar la acción y la expresión del aprendizaje. Y aquí los invito a reflexionar. ¿Qué estrategias y dificultades para realizar las actividades de aprendizaje hemos ido observando en nuestros estudiantes en este último bloque de semanas lectivas que hemos tenido antes de las vacaciones? ¿Y qué estrategias de evaluación empleamos en clase? Quizás hemos identificado que los estudiantes les cuesta trabajar no solo en grupos, sino desarrollar las actividades del proyecto, que tenemos que estar detrás de varios de los estudiantes, que nos cuesta dar retroalimentación a todo el aula. Y esto es importante porque a veces pensamos, sobre todo en el nivel secundaria, que los estudiantes ya no necesitan apoyos para la planificación y organización. Y recordemos que estamos hablando de una función ejecutiva que se desarrolla hasta la juventud, ¿no? Hasta los 25, 26 años. Entonces, los estudiantes necesitan justamente que brindemos esquemas, formatos o listas de cotejo para organizar y monitorear su aprendizaje. Esto va a ser bueno para todo el aula, como bien dijo Johanna, pero va a ser medular si es que tengo estudiantes con trastornos de déficit de atención, con discapacidad intelectual, con diferentes condiciones. Podemos emplear relojes o timers para poder trabajar esta función ejecutiva, podemos establecer objetivos en cada actividad y podemos subdividir las tareas y facilitar modelos de ejemplos de proceso y resultado, ¿no? Y aquí también la experiencia lo que nos dice es que esta es una oportunidad para deconstruir, porque muchos docentes nos dicen, no, pero se va a copiar, ¿no? Y eso tenemos que ir derribándolo porque la red estratégica del estudiante necesita ejemplos de trabajos o de cómo se ve el éxito que estamos esperando, de ese desempeño que estamos esperando avance y cómo también no se ve. Y eso va a inspirar a los estudiantes a activar, va a permitir activar estas redes estratégicas. Y por supuesto, nuestros instrumentos de evaluación para la inclusión, que sabemos que es uno de los grandes esfuerzos en el enfoque de evaluación formativa, el trabajo con rúbricas, el trabajo con dianas de evaluación que permite visualizar justamente lo que se está desprendiendo, lo que se quiere evaluar y lo que es cuáles son los indicadores de manera o los criterios de una manera visual y rápida, el portafolio que le permite al estudiante, sobre todo aquellos que tienen dificultades en la memoria, dificultades en la atención, poder registrar su progreso sobre lo que vienen aprendiendo. Los diarios de aprendizaje que pueden incluirse dentro del portafolio y que permite al estudiante activar su red afectiva, activar su red de reconocimiento y, por supuesto, las listas de cotejo o checklist. Entonces, aquí, maestros, la invitación es que ustedes vean cuáles de esas estrategias ya utilizan, cuáles les gustaría fortalecer o incorporar en su práctica pedagógica. Muchas gracias y le doy pase a Alejandra. Excelente, Susan. Muchas gracias. Ya estamos por ingresar a nuestro último bloque y para ello ambas expositoras van a poder compartir con nosotros y responder qué experiencias de apoyo educativo conocen para construir aulas para todos. Para iniciar, vamos a responder a la pregunta, ¿qué son los apoyos educativos? Por favor, Johanna. Bien, en términos sencillos, el apoyo educativo se entiende como este conjunto de acciones, medidas y recursos que van a ayudar a las instituciones educativas a atender las necesidades y características de sus estudiantes de manera sencilla. Son todas las actividades y que aumentan la capacidad de la escuela para poder atender la diversidad. Todo aquello que nos ha presentado Susan, por ejemplo, son apoyos que van a ayudar en el aprendizaje del estudiante. Son acciones, son recursos, estrategias, metodologías que aumentan la posibilidad de que el estudiante aprenda. Entonces, estos son los apoyos de manera concisa. Ya vamos a ir ahora compartiendo también con Susan algunas comprensiones para poder aclarar un poco más. Adelante, Alejandra.
Gracias, Joana. Ahora les pido por favor a ambas que puedan contarnos brevemente una experiencia de apoyo educativo en el aula o en la escuela que ustedes conozcan y qué barrera ha ayudado a eliminar esta experiencia. Bien, es importante que también este espacio nos permita conocer qué acciones viene desarrollando el Ministerio de Educación. En mi caso, quien les habla es especialista que ve de cerca la implementación de un nuevo servicio que se llama Servicio de Apoyo Educativo, SAE, que el sector de educación ha puesto en marcha desde el año 2024. Y esta medida es un apoyo porque lo que va a garantizar es que realmente la educación sea inclusiva. ¿Qué significa? Que este servicio lo que busca es que las escuelas se fortalezcan para que puedan atender la diversidad. Estas son formas de organización flexible que permiten que a nivel de las diferentes instancias, ya sea a través de la UGEL o en las instituciones educativas, podamos articular estos apoyos, podamos gestionar estos apoyos en función de las necesidades y de las demandas que puedan tener los estudiantes. Entonces, SAE, que es un servicio que está poco a poco dejándose también comprender, porque como ya veíamos, hay todavía muchos mitos, creencias acerca de lo que es la inclusión, qué no es la inclusión, qué tendría que ser un SAE, porque tenemos una mirada a veces todavía bastante centrada en el déficit, pero lo que busca el SAE es fortalecer a todos los actores de las instancias, no solamente de la escuela, sino de las instancias descentralizadas, para que los estudiantes que experimentan barreras puedan recibir los apoyos y eliminar estas barreras que no permiten que el estudiante aprenda. Muchas gracias, Johanna. Entonces, el servicio de apoyo educativo se conforma en la UGEL y en las instituciones educativas. Cuéntanos un poco más qué apoyos brinda el SAE y qué apoyos brinda un SAEI. Bien, sí, gracias, Susan. Así es, efectivamente. El SAE tiene dos instancias donde se conforman. Una es a nivel de la UGEL, ¿sí? Que se conforma un equipo y su población objetivo básicamente es fortalecer a los servicios de apoyo interno, es decir, los servicios que se conforman en las instituciones educativas. Por un lado tenemos el SAE externo, que se conforma en la UGEL, y tenemos un SAE interno que se conforma en la institución educativa. Hay diferencias, sí, pero ambos tienen que articular y complementar el trabajo. Básicamente, lo que ellos hacen es justo en el marco de estas barreras y estos mitos que hemos trabajado. Creo que el fuerte de estos 2 años ha sido ir eliminando estas barreras que tengan que ver con las barreras actitudinales, porque todavía hay mucha idea equivocada sobre lo que es la atención a la diversidad. Por lo tanto, ambos, en sus diferentes instancias, lo que tienen que ir es ayudar a eliminar estas barreras que tienen que ver con las actitudes. Por lo tanto, desarrollan acciones de sensibilización fuerte para crear esta conciencia de que la educación inclusiva es una educación que permita que todos aprendan y que todos en algún momento, algún estudiante va a experimentar una barrera y que va a requerir de apoyos. Entonces, eso es lo fundamental. Que puedan ayudar a los distintos actores a poder detectar estas barreras e inmediatamente poder proveer estos apoyos, ya sean acciones, sean medidas, sean recursos, para que los estudiantes puedan aprender, puedan acceder, puedan culminar sobre todo su trayectoria educativa. Ese es en líneas de sensibilización, pero también hay un trabajo fuerte en el tema de capacitación. Y te cuento muy chiquitito, por ejemplo, este año hemos llegado a nivel nacional a todos los especialistas a nivel nacional y ha sido gratificante, por ejemplo, escuchar a especialistas que dicen, yo llegué con una idea de que la educación inclusiva era para un grupo y ahora me doy cuenta que la educación inclusiva es la atención para todos. Entonces, eso significa que poco a poco estamos derribando estos mitos, estos paradigmas, los estamos cambiando. Entonces, como el servicio de apoyo, tanto sea externo como interno, realmente es una oportunidad para ir generando estos cambios. Bien. Bien, Susan, de pronto tú también nos puedes ir compartiendo algo de tu experiencia. Muchas gracias, Johanna. Claro que sí. Ahora voy a comenzar a compartir pantalla. Y queremos compartir justamente a través de casos que
representan los desafíos que también vemos en la práctica pedagógica, así que vamos a reflexionar sobre un primer ejemplo en el cual tenemos que el profesor Javier está trabajando con sus estudiantes el tema de hábitats acuáticos. Para ello, les ha entregado una lectura amplia sobre el tema y ha solicitado que de forma personal hagan una investigación sobre lo que encuentran más resaltante en la lectura. Todos los estudiantes deberán presentar sus conclusiones al finalizar de la clase. Carlos y Daniela, con dificultades para procesar información compleja, tuvieron dificultades para presentar sus ideas de forma clara. Su producto final fue un texto confuso que no mostraba una comprensión clara de las relaciones entre los conceptos de hábitats acuáticos. Y aquí la pregunta es, ¿qué barreras identificamos en la práctica pedagógica y cómo las derribamos? Entonces, aquí cuando trabajamos con los docentes, lo que hacemos es pensar muy bien, esta es la dificultad, maestro, pero ¿qué elementos del diseño, de nuestro diseño, pueden estar relacionados con esta dificultad? Y llegamos a las barreras y nos damos cuenta que en este ejemplo, pues vemos que solamente se está utilizando un único medio para que los estudiantes accedan a la información, que es una lectura amplia y que puede ser buena para varios estudiantes, pero es una barrera para estudiantes como Carlos y Daniela que tienen dificultades en procesar la información compleja, ¿no? Vemos que hay una falta o poca orientación para poder hacer la investigación y vemos falta de apoyos para la comprensión. Entonces, una vez que hemos identificado como docentes en qué elementos de mi diseño están relacionados con esta dificultad, entonces pasamos a muy bien, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puedo cambiar? ¿No? Entonces, como docentes, vamos al fortalecimiento de la práctica y vemos que podemos presentar la información, en este caso del tema hábitats acuáticos, pero de cualquier tema que estamos empleando en diferentes medios. La lectura puede ser uno de ellos, pero podemos utilizar videos, audios, afiches. Podemos usar organizadores gráficos para presentar la información clave del tema. Utilizar rutinas de pensamiento, como la que vemos aquí. Es una rutina de pensamiento que se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Y que lo que hace es que ayuda al estudiante a organizar justamente en la construcción de su pensamiento, de un pensamiento más simple a un pensamiento más complejo. Y estas rutinas de pensamiento ayudan mucho justamente para fortalecer este desempeño clave cuando hablamos de promover la creatividad, el pensamiento crítico, el razonamiento en los estudiantes, que sabemos que es un desafío para los docentes, así como el uso de palabras nuevas. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que estas estrategias pueden ser buenas para todos los estudiantes, pero van a ser medulares para Carlos y Daniela. Y cerramos con este último ejemplo de la docente María, que asignó a sus estudiantes un proyecto de matemáticas donde debían elaborar encuestas sobre hábitos de consumo de juegos en línea y aplicarlas a sus compañeros más grandes. Durante el desarrollo del proyecto, María se dio cuenta de que varios grupos se acercaban constantemente para validar sus respuestas. Algunos estudiantes mencionaban que no todos estaban colaborando y no lograba dar retroalimentación a todos los grupos. Esto llevó que algunos no avancen en el proyecto. Y nuevamente nos preguntamos, ¿qué barreras identifico en esta práctica pedagógica y cómo la derribamos? Y recordemos que aquí la pregunta clave que me puede ayudar como docente es, ¿qué elementos de mi práctica pueden estar, de mi diseño, pueden estar relacionados con esta dificultad? Y aquí vamos a reflexionar con el docente y nos va a decir, bueno, es que estamos ofreciendo apoyos o pasos para el desarrollo del proyecto. Podemos ver que una de las barreras es la falta de roles para el trabajo colaborativo y la falta de fortalecer las estrategias para la retroalimentación. Entonces, una vez que hemos deconstruido con el docente sobre aquello que está relacionado con la barrera, vemos y pasamos a la transformación. Muy bien, entonces, ¿qué estrategias podemos emplear? ¿No? Y aquí podemos emplear listas de pasos para organizar y monitorear las actividades, fortalecer los roles del trabajo colaborativo y usar estrategias de retroalimentación que justamente promueven la autonomía, ¿no? A veces pensamos que nosotros en el aula somos el único que podemos dar apoyo. Y aquí compartimos esta pequeña estrategia chiquitita, pero muy poderosa que la usamos
y que es muy querida por nuestros docentes y lo usamos cuando trabajamos con ellos, que se llama el llavero de la retroalimentación. Y este llavero consiste en que tiene 3 colores, verde, amarillo, rojo. Verde, puedo completar esto por mí mismo. Amarillo, tengo una pregunta antes de continuar y estoy atascado, necesito ayuda. ¿Cómo se aplica esta estrategia? Es que repartimos uno por cada grupo y en ciertos momentos, pasado cierto momento de actividad, hacemos un stop y les pedimos a los líderes o responsables de cada grupo que levanten el color de su llavero de retroalimentación. Con eso, nosotros tenemos una foto visual de quienes están avanzando, de quienes tienen alguna pregunta a consultar y pueden apoyarse en los que ya están avanzando y quienes sí o sí necesitan ayuda. Y con eso yo me puedo focalizar en aquellos que necesitan más apoyo. Es una estrategia muy efectiva que los docentes la han probado, la hemos iterado y funciona. Y lo que permite justamente es potenciar las redes naturales de apoyo en el aula y, por supuesto, avanzar en la autonomía y en la retroalimentación. Entonces, maestros, finalizamos con esta idea clave para eliminar barreras. Como bien dijo Johanna, a veces pensamos que el apoyo especializado es el primero en el que debo de pensar. Y aquí la invitación, cuando hablamos de nuestra práctica pedagógica, es que primero debo de pensar en incluir como parte del diseño de mi clase estrategias flexibles y con potencial para todo mi aula, para toda la diversidad de mi aula, incluyendo a estos estudiantes que pueden tener algún trastorno del neurodesarrollo, alguna discapacidad u otra condición de vulnerabilidad. Y luego de haber flexibilizado mi diseño, voy a identificar qué adaptaciones son necesarias luego ya de haber dado este paso. Y con eso nos vamos a dar cuenta que la necesidad de adaptación, que probablemente aún esté presente en varios casos, sea pues cada vez menor. Bien, y con eso estamos avanzando hacia una práctica pedagógica más inclusiva. Muchas gracias y le doy pase a Alejandra. Muchísimas gracias, Susan, Johanna, nos han despejado muchas dudas, también han dado información que voy leyendo a través de los comentarios del chat de este webinar, sobre todo muchos docentes comentando respecto al diseño universal sobre el aprendizaje. Para ir finalizando, les recuerdo que está el registro de asistencia fijado en el chat. Ustedes pueden ingresar a través de ese medio y a través de el CIFOS, la plataforma de formación docente en servicio. Actualmente está abierta la inscripción para el curso DUA y ajustes necesarios para los estudiantes. Entonces, el webinar queda grabado en este espacio. Ustedes pueden revisarlo las veces que deseen, pueden compartirlo también con otros docentes que no hayan podido estar con nosotros en este momento en vivo. Y sigamos conmemorando este día tan importante de la educación inclusiva. No es solo un día, es ponerlo en práctica todos los días. Muchas gracias a nuestros docentes que nos acompañan, a las familias que se suman también, por supuesto también a nuestras expositoras. Muy buenas noches, hasta una siguiente oportunidad.